La historia que les comparto esta noche pasó en el año 1987 y es un relato que me contó mi padre. Mi padre en ese entonces tenía 21 años de edad. Él es originario de un pueblo que está cerca de la ciudad de Guajuapan de León, en el estado de Oaxaca. Por aquellos años mi padre era soltero y había salido de su pueblo para buscar trabajo en la ciudad de Puebla, que estaba relativamente cerca. Sin embargo, cada fin de semana en viernes, regresaba a su pueblo y volvió a la ciudad de Puebla el domingo para incorporarse a sus actividades. Para transportarse de un lugar a otro, usaba una línea de camiones que se llama Oro y que a día de hoy aún sigue operando. La ruta que usaba era la carretera de Izúcar de Matamoros, que en ese entonces era bastante usada, pero que también era muy peligrosa. Mi padre cuenta que un día domingo había tomado el autobús de su pueblo con dirección a la ciudad de Puebla. Aquel camión lo abordó a orillas de su pueblo, donde hacía parada a eso de las 8 de la noche, y con algo de suerte, quizás llegaría a las 11 a su casa. Al subir al camión, mi padre vio un puñado de pasajeros nada más. Después de pagar su pasaje, tomó asiento y se puso cómodo usando los dos asientos, ya que no tenía nadie a su lado. Trató de dormir un poco mientras el autobús avanzaba y cada cierto tiempo hacía paradas para subir y bajar gente, ya que esa línea era una intermedia, o sea que hacía paradas continuas por toda la carretera. Mi padre cuenta que recuerda muy bien que ya había pasado la ciudad de Izúcar de Matamoros cuando aquel autobús empezó a tener problemas. Se detuvo en un par de ocasiones prácticamente de la nada. No estaba seguro, pero creo que había tenido un desperfecto. El autobús estaba por detenerse en una tercera ocasión, cuando el chofer se orilló en un pequeño claro que estaba al lado de la carretera donde no había nada. Mi padre se asomó por la ventana y dice que vio completa oscuridad. Lo único que medio se distinguía era la orilla de la carretera y algunos árboles que eran iluminados por las luces laterales del autobús. El chofer les avisó que se bajaría para revisar el autobús esperando resolver el problema. Mi padre y el resto de pasajeros no podían hacer nada más que esperar a que el chofer lograra resolver aquel problema, por lo cual solo se quedó sentado en su asiento. Pero de pronto escuchó un fuerte grito que provenía de afuera del autobús. Al asomarse por la ventana, vio cómo el chofer pasó corriendo del lado del autobús, metiéndose rápidamente y cerrando la puerta. Los pasajeros, incluyendo mi padre, lo vieron muy aterrado, así que le preguntaron qué le pasó. El hombre, con el habla muy entrecortada, dijo que afuera había dos personas que brillaban y que lo estaban viendo. Los pasajeros se quedaron mudos y se vieron entre sí. Mi padre, intrigado por lo que dijo el chofer, se asomó por una de las ventanas del autobús y dice que los vio. Lo que mi papá vio fue a dos personas que estaban parados cerca de los árboles de aquel claro donde estaba el autobús. Estas personas se distinguían muy claramente porque brillaban mucho. Era como si emitieran una clase de brillo como el de un foco o el de una linterna. Aunque, y a pesar de brillar, dice que no podía distinguir ningún tipo de rasgo físico. Solo se veía la silueta de dos hombres parados justo al lado de los árboles. Mi padre, así como aquel puñado de pasajeros que fueron testigos de eso, quedaron aterrados y con mucho miedo. Cerraron las cortinas y taparon la puerta del autobús con todas las maletas que tenían a la mano en caso que esos dos hombres brillantes quisieran subir al autobús. Aquellos sujetos brillantes estuvieron cerca de 3 minutos allí parados.
aunque para mi padre se le hizo eterno ese tiempo. Después de estar parado solo viendo al frente, aquellos hombres brillantes dieron media vuelta y se fueron alejando, perdiéndose entre el bosque y la oscuridad. El chofer se tranquilizó un poco y cuando se sintió mejor, pudo arrancar el autobús para que todos salieran de ahí. Por muchos años mi padre creyó que esos dos hombres eran fantasmas y así contaba su historia, pero hace unos años apenas se dio por entendido que quizás había visto a dos extraterrestres en la carretera de Izúcar de Matamoros. No sé si me quieran o me vayan a creer esta historia, pero tengo un testigo de lo que esa noche ocurrió en mi urban. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Alejandro y trabajo como chofer de urban en la ciudad de Tlaxcala, en México. Si ustedes no saben qué son las urban o combis, como se les llama en este lugar, son camionetas cerradas que se usan como transporte público al igual que camiones. Esta historia se remonta al año pasado. Aquella noche yo había terminado mi jornada laboral y me encontraba en mi casa cenando con toda mi familia. Eran más o menos las 10 de la noche cuando tocaron a la puerta. Quien lo hacía era uno de mis vecinos de la cuadra. Aquel hombre se veía algo cansado y con los ojos muy hinchados. Le pregunté si estaba bien y qué se le ofrecía. Mi vecino rápidamente me contó su historia y me pidió de paso un favor. Él dijo que hace unas horas un familiar suyo había fallecido, pero que según la voluntad de ese hombre, dijo que cuando llegara a su final, quería que lo llevaran a su pueblo para ser velado y sepultado. Mi vecino me pidió de favor si podía llevar el cuerpo de su familiar en mi urban hasta su pueblo. Argumentó que por la hora era difícil encontrar a alguien que le hiciera ese viaje y las funerarias le estaban cobrando un ojo de la cara. Yo me negué en repetidas veces, ya que no era algo que me agradara mucho, pero el vecino fue muy convincente, además que me ofreció pagarme un buen dinero por ese viaje. Al verme tentado por eso, le dije que sí, y rápidamente desmontamos parte de los asientos de mi vehículo para subir aquel cuerpo que estaba dentro de un ataúd. Entre varias personas cargamos aquel ataúd y lo subimos a la urban. Mi vecino dijo que me acompañaría para indicarme el camino y que no me fuera a perder. Siendo eso de las 11 de la noche, los dos salimos de la ciudad con dirección a su pueblo, que estaba como 1 hora y media de distancia. En el camino él me fue platicando ciertas cosas de su familiar para hacer el trayecto más cómodo, pero debo mencionar que en todo ese momento me sentí con algo de miedo, como si supiera que algo iba a suceder, pero que no sabía qué era. Mientras platicábamos, llegó un punto donde no hubo más tema de conversación. Era como si ya nos hubiéramos dicho todo. En medio de ese silencio, un ruido perturbó aquella quietud. Aquello se trataba del golpeteo de algo. Yo lo escuché muy claro, pero no sé si mi vecino también lo escuchó. Fue por ello que no le dije nada. Avanzamos un poco más, pero ese ruido de golpe se volvió a escuchar. Esta vez mi vecino se volteó a mí y me preguntó si había oído eso. Le dije que sí. Nadie quiso preguntar qué creía que podía ser, porque eso parecía obvio. El ruido provenía de aquel ataúd. Era como si alguien lo estuviera golpeando, pero por dentro. Quisimos creer que quizás algún tornillo o alguna pieza de la urban estaba suelta y estaba chocando con el ataúd, pero tampoco podía ser. Mi vecino se puso muy nervioso
Se le notaba en la cara e incluso recuerdo que comenzó a sollozar. No sé si fue por el miedo o por recordar a su familiar. La cosa es que aquel ruido se prolongó por casi media hora de viaje, hasta que ninguno pudo más. Mi vecino dijo que me detuviera y que fuéramos a ver aquel ataúd. Yo me detuve. Los dos pasamos a la parte trasera de la urban, pero no tuve el valor de ver a aquel difunto, así que su familiar fue el único que abrió la tapa del ataúd, y al hacerlo, vi lágrimas resbalar por su mejilla. Cerró la tapa y dijo que él seguía igual, estaba muerto. Nuevamente subimos a la urban y terminamos lo que restó del viaje. En aquellos últimos instantes, recuerdo haber escuchado en un par de veces más cómo tocaron aquel ataúd, pero ni mi vecino ni yo quisimos volver a verlo. Después de terminar aquel viaje y regresar a la casa, le conté esto a mi mujer, quien dijo que esos ruidos podría ser su familiar del vecino, despidiéndose de él, o en el peor de los casos, un mal aire. Aquel había sido un largo y agotador día. Mi único deseo era terminar mi turno y volver a casa después de estar más de 10 horas trabajando en el servicio de transporte público de mi ciudad. Por suerte, lo único que me faltaba era volver a la central y estacionar mi unidad para poder irme a descansar. Al llegar al estacionamiento, busqué mi lugar para estacionar mi autobús. Mientras lo hacía y me echaba de reversa, puse mi mirada al frente del parabrisas y vi algo que no tenía mucho sentido. Lo que ahí estaba era la figura de un niño jugando entre los camiones estacionados. Fruncí el ceño preguntándome qué hace un niño a esas horas y en ese lugar desolado. Lo primero que me pasó por la cabeza era suponer que debería ser un hijo de alguno de los trabajadores nocturnos, de alguno de los veladores. Fue por eso que una vez estacionado el camión, me quise acercar con la intención de decirle que era peligroso jugar ahí. Pero cuando bajé del autobús y me quise aproximar al niño, este ya no estaba. En ese momento una sensación de incomodidad me invadió, pero atribuí su desaparición a que se había escondido o se había ido a otro lugar. Comencé a buscarlo entre los vehículos, llamándolo en voz alta, pero no obtuve respuesta. El silencio sepulcral del estacionamiento solo se ve interrumpido por el eco de mis propios pasos y gritos. Así que mejor decidí salir de ahí, pensando que el niño debió haber regresado con su familia. Sin embargo, cuando salí del estacionamiento y volteé por una última vez, algo captó mi atención. Ahí, justo a la mitad del patio, vi otra vez a aquel niño, pero esta vez estaba acompañado de una sombra negra que parecía retorcerse y moverse de manera antinatural. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba la escena con mucho horror. La sombra parecía tener vida propia, como si estuviera acechando al niño con malas intenciones, o como si viniera con el niño. En ese momento supe que aquel niño no era uno de carne y hueso, era algo diferente. Ante el miedo ya no quise voltear una vez más y mejor me fui a casa. ¿Qué habrá sido eso? ¿Era solo mi imaginación jugándome una mala pasada? ¿O en verdad había presenciado algo verdaderamente sobrenatural? Aunque trato de apartar todo ese tipo de cuestionamientos de mi cabeza, sé que aquello que vi esa noche, en ese estacionamiento, sí, fue algo paranormal.
Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.